Yo también les amo a ustedes, gracias. Gracias. Quiero dar las gracias primeramente a Dios. La verdad que estamos felices de estar en la convención. Quiero dar gracias a Dios por todo. Desde que llegamos, la verdad, mi vida de esta convención ha sido desde el principio, desde el primer día que estuve en la reunión del Club Global. Fue transformada, desde ese mismo momento ya yo sabía que ya Dios estaba depositando las semillas que necesitábamos para regresar a Venezuela y a nuestros distintos países con la fuerza, con la motivación, con la inspiración. Y nunca se exagera en dar gracias. Yo quiero comenzar dando gracias a Dios por la invitación del doctor Nevares y de todo el equipo, pero también muy especialmente creo que todos debemos dar gracias a Dios por el maravilloso staff de equipo de trabajo que hicieron esta organización, el comité organizador. Damos un aplauso porque uno nunca sabe lo que significa estar detrás de los bastidores, haciendo que todo esto funcione, los videos, el sonido. Y nosotros hemos tenido algunas experiencias y sabemos lo desgastante que es para poder producir todo esto. Así que en ese sentido de gratitud, debo reconocer que he modificado el mensaje varias veces, de tantas historias que he escuchado, de tantos ajustes que he hecho. Y bueno, aquí vamos a compartir algunas cosas importantes. Y quiero hoy, en el contexto que nos reúne a todos, nos convoca, sabemos que estamos en una nueva etapa que se llama emocional consciente. El doctor Nevares nos ha llevado por un sendero a través de la visión que Dios le dio, y ha ido comprendiendo cada día. A medida que nosotros vamos madurando y vamos creciendo, también el equipo ha ido creciendo y también la compañía ha ido madurando y creciendo. Y en esta etapa de emocional consciente, nosotros podemos decir hoy que podemos evaluar que la primera etapa fue emocional, la segunda fue un poco más de conocimiento, y que ambas, la primera ayudó, la primera fue buena para ganar cosas, para incorporar cosas, la segunda para consolidar esas cosas. La tercera, ya conmigo, la tercera, para aprovechar al máximo las dos primeras. Pero yo quiero hoy en esta tarde atreverme a ir un nivel más allá. Yo quiero atreverme, con el respeto de todos ustedes, de todo lo que hemos escuchado, quiero ir a un nivel más allá en la comprensión, en el análisis, en la reflexión. No han sido días fáciles para mí. Estos días me ha pegado un poco la altura, dolor de cabeza, no sé, los nervios, todo eso. Pero quiero desarrollar parte de mi exposición de la historia. No quiero hoy solamente tocar la historia personal, porque creo que limitaríamos un poco a través de nuestra historia todo lo que ocurre en las distintas historias de lo que aquí estamos hoy representados. Yo represento un país que se llama Venezuela, un país de Ahora, estamos en un tiempo de globalización y es cierto que vivimos un mundo agitado. Hemos escuchado a los oradores hablar de la globalización, pero para alguien como yo, que no tiene un nivel universitario, no tiene un grado académico, ¿qué es globalización? Globalización, yo lo que entiendo es que me meto enciendo la televisión y pongo CNN y automáticamente entiendo que hay un montón de cosas que están pasando al mismo tiempo en todos lados. Si metemos la televisión podemos ver las noticias de lo que ocurre en todas partes, y también la televisión se presta para que usted pueda pasar tiempo de entretenimiento. Diga conmigo, entretenimiento. Muchas veces esto es lo que hace el sistema, nos entretiene. Entonces vemos canales que se ven bien porque aprendemos cosas, pero lo que hacen es entretenernos. Y nos entretiene, pero cuando yo veo la globalización y enciendo el televisor, la pregunta que normalmente la gente nos hace a nosotros es ¿cómo lo hacen en Venezuela? En Venezuela siempre la gente está asociando a Venezuela, claro, la televisión se presta para la crisis, para los conflictos. Tenemos años detrás de diferentes escenarios económicos, políticos, religiosos difíciles. Y cuando me dicen crisis, yo veo, a Memorial nos hablaba ayer de crisis, la crisis global, la crisis a nivel mundial que existe. Entonces yo puedo ver en la televisión, por ejemplo, me
dice en Venezuela, no, que Venezuela está en crisis. Claro que hay situaciones difíciles en todos los países, claro que hay una crisis global, pero no es muy diferente cuando yo veo la televisión de otros lugares, por ejemplo Europa. Yo estuve el año pasado en España, estuve en Italia, pude ver en esas regiones que también están experimentando momentos difíciles, coyunturales, de crisis. Diga conmigo, hay crisis, diga, hay crisis. Hay crisis. Aquí nos han enseñado que las crisis son oportunidades, pero a veces no entendemos, lo decimos con palabras, pero no sabemos descifrar los códigos para poder encarar la crisis. Y dentro de eso, he visto las últimas noticias y yo agarro el iPad, veo las noticias y me doy cuenta que también pasa en Argentina. En Argentina recientemente hemos visto cómo el modelo económico similar a nuestro país, un modelo donde hay control cambiario, que ha sido uno de los desafíos más grandes que hemos tenido que vencer. Un país donde no tienes divisas, donde no tienes cómo cambiar tu moneda local por la moneda que puedes pagar los productos para que puedan penetrar al mercado, siempre va a ser mucho más difícil desarrollar el proyecto o el negocio. Y esa ha sido nuestra experiencia de 10 años. Durante 10 años nos ha tocado hacer este proyecto, pero con algo en contra, que es no tener cómo cambiar nuestras monedas con libertad para poder traer los productos y penetrarlos al mercado. Diga conmigo, eso no es cosa fácil. Pero es posible, diga, es posible. Como dice Giovanni, como dice la Escritura, para el que cree, todo es posible. Ahora bien, pero yo veo la noticia y me doy cuenta que también, por otro lado, Corea del Norte está lanzando una de las amenazas más potentes y agresivas contra la nación de los Estados Unidos. Y entonces yo me pregunto, ¿quién está en más crisis? O sea, hay crisis por todas partes. Hay crisis. Veía unas personas que estaban conmigo en el lobby del hotel, me decían que venían de Uruguay, una pareja, y con mucha expectativa vinimos con los esfuerzos, como mucha gente viene aquí, con los esfuerzos, con sus sueños, con sus deseos. Y me dicen estas personas, me dicen, Johnny, acabamos de hacer una ley, nosotros en Uruguay estamos dándole con todo, pero una ley nos prohibió ahorita el registro de los productos. Veníamos bien, veníamos con fuerza, pero ahora hemos tenido que ir a Argentina. Y yo digo, Dios mío, Argentina, si yo fui a Argentina y quise retirarme de Argentina porque entró en el mismo modelo. Ahora mira lo difícil para estas personas de Uruguay, que vienen de Uruguay porque tienen la dificultad, se meten a Argentina y no tienen, pero aquí está, míralo, ahí está la bandera de los gente de Uruguay. Cuando estuvo el cártel de Escobar, ¿no? También hubo demasiados muertos. Vivimos en un mundo difícil, es cierto, pero una de las cosas que le doy gracias a Dios ha sido lo que este equipo nos ha provisto por años. Y lo que Dios hizo fue poner una idea divina, y ayer lo escuchaba, que la virtud más grande del hombre que Dios escogió para esta misión no era todas las cosas, los atributos, sino era ese recipiente que podía ser moldeado y transformado. Y eso es lo que es el doctor Herminio Nevares para nosotros. Un hombre sencillo, un hombre íntegro, un hombre trabajador esforzado, lo mismo ha sido la vida, valiente, esforzada, trabajadora. Yo sabía que podía colocar en manos de personas como ellos la presión. Ya conmigo, presión. Hay un concepto que para mí ha sido importante desde que entré en el negocio, definirme. ¿Qué es lo que yo quería cuando entré en el negocio? ¿Cuál era la definición? Porque cuando tú defines para qué haces esta oportunidad, entonces comienza algo importante. Cuando tú no defines, te deprimes. Cuando no definimos, nos deprimimos. Pero cuando definimos, la presión nos llega. Y en el momento que definimos cosas como estas trascendentales, de la visión de libertad, de abrazar un cambio, transformar nuestra vida, alcanzar nuestros sueños, eso no es cosa fácil. Inmediatamente de tomar esa decisión, comienza unos niveles de presión, donde todo el entorno va a ir en contra nuestra. Pero Dios sabía que los niveles de presión que estaban para las libras de presión que iban a ser expuestas, esos recipientes podían soportarlo. Y todos los que conforman los miembros de la International Network día así lo son. Para nosotros han sido hombres y mujeres valientes y esforzados que se atrevieron a cambiar el curso de la historia dentro de la industria. Ahora bien, una de las cosas que yo les decía es que quería atreverme de pasar a otro nivel. Porque he escuchado, y está bien, que queremos cambiar el mundo. Y yo entiendo que la intención está bien, yo entiendo que el deseo, que la voluntad que tenemos, la emoción de hacerlo, el conocimiento de adquirir eso. Pero yo no podría decir que nosotros hemos logrado en Venezuela esto solo por los conocimientos y por la voluntad o por el deseo. Tenemos que ir un nivel más allá, porque hay un principio que dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
para tratar de mover a la gente a una inclinación religiosa, política, nada de eso. Pero yo entiendo que Dios tiene que ser el sustento total para todas las cosas y no un comodín que yo uso de vez en cuando. Que mis sueños van adelante, que mi proyecto va adelante y que de vez en cuando yo meto a Dios en mi discurso. Por lo menos en Venezuela a nosotros no nos serviría eso, porque si nosotros no colocamos como plataforma, fundamento, aquel que sostiene todas las cosas, imposible que yo camine los próximos años sin ver caer las cosas. Todas las cosas son pasajeras, lo único permanente y verdadero es Dios, y si yo no comienzo mi historia de éxito con Dios, imposible en el camino poder sostenerme. ¡Sí, señor! Tenemos en Venezuela. Bueno, siempre hablamos, desde que llegamos, incluso desde que llegamos, estaba ahí corriendo con Débora. Débora tiene un año más o menos corriendo con nosotros porque se puso aguda la cosa. ¿Cómo pasamos los puntos todos los meses? Es un milagro. Referirme a que las redes y la visión que Dios nos entregó de las redes, o sea, estamos edificando algo, estamos construyendo algo, lo hemos escuchado. Y eso que estamos edificando, para mí, lo que es la red de distribución, es un código. Es un código de acceso y de penetración que Dios tiene para poder producir cosas en la tierra. Para mí es una estrategia divina. Lo que pasa es que ¿cómo haces tú para colocar una idea divina en una mente limitada, cuadriculada, condicionada por los sistemas políticos, religiosos y económicos que gobiernan este sistema? Por eso es que la gente, cuando le presentamos una oportunidad tan sencilla, difícil razonarla, porque en la mente lógica no la podemos razonar. ¿Cómo ser libre cuando tenemos tantas presiones, tantas deudas, tantas cosas? La palabra libertad viene de Dios y va para el espíritu del hombre. El hombre nació para ser libre, no nació para ser esclavo. Por eso estamos aquí. No estamos aquí porque hoy lo hemos escuchado. No estamos aquí por un cheque. No estamos aquí por un producto solamente. Estamos aquí porque hemos creído la visión y la hemos abrazado de libertad a las naciones como una herramienta que Dios ha provisto, que es la red de mercadeo. Ahora bien, todo el mundo quiere conocer. Déjenme ir rápido porque el tiempo pasa. Veo ahí los minutos. Entonces, tenemos dos cosas importantes que yo he evaluado en esto. Y es que tenemos un llamado y el llamado es genuino, es real. Dios hizo en esa reunión de oportunidad, donde sentimos un llamado, esa voz que alguien nos dijo, si se puede, vamos a ser libres. Entonces el llamado es genuino, la visión viene de Dios y esa es la razón por la que muchos estamos aquí, porque no es de un hombre. Esta visión no es de hombre. Que Dios utiliza hombres como nosotros, los empresarios del siglo XXI, para hacer cosas extraordinarias en este tiempo. Eso es otra cosa. Sí, Señor. Me encanta el concepto que estamos edificando. La pregunta es, ¿qué hacemos más de 10.000 personas reunidas y convocadas con el propósito de cambiar el mundo si al final no terminamos edificando sobre algo que nos sostenga en el tiempo y que Dios acompañe todos nuestros sueños? Porque Él es de paso el que pone el querer como el hacer. Dice un principio en la Escritura que el reino de los cielos es semejante a una red. Y yo creo que hay algo interesante en esto que estamos edificando, más allá que en las casas y los carros. Estamos edificando vidas con propósitos. Se están apalancando gente de todas las partes del mundo para producir algo. Y yo no sé la magnitud de lo que vamos a producir, pero tengo una gran expectativa que los próximos años las naciones de la tierra sabrán lo que significa el bien de Dios, su propósito, su prosperidad a través de los hombres y mujeres íntegros que nos estamos reuniendo para producir un cambio en la sociedad. Y para eso necesitamos la ayuda de un equipo. Necesitamos la ayuda de una línea de auspicio. Imposible yo hacerlo, imposible estar parado aquí por mi fuerza. Si no hubiese sido por un hombre como Juan Rosado, que sembró la visión los primeros años, esa semilla de visión cuando llegó a Venezuela. Pusimos un video en diciembre. Juan Rosado en un avión aterrizó en Venezuela, pero era un hombre con una visión buscando a otra persona que capturara la visión.
Es como esa parábola del hombre que sale a sembrar y en algunas semillas, Juan sembró semillas en diferentes partes, también en Venezuela. ¿Cuántos saben que Juan es un fajador, que Juan es un trabajador incansable? Juan es, como dice aquí, un caballo de batalla. Y el privilegio más grande que Dios puso en mi camino, porque ¿de qué servía para mí esta propuesta si yo no tengo la persona que me pudiera modelar, que me pudiera enseñar? Y eso fue lo que hizo Juan. Juan es un padre para mí. Juan es un padre para mí en el negocio. Juan me modeló. Cuando llegó a Venezuela yo no tenía nada, como muchos de nosotros, en limitaciones, en dificultades. Lo más difícil a veces de meter gente a la red no es el mensaje, es el mensajero. ¿Cómo tú puedes hablar de libertad y de finanzas cuando tu vida no te funciona? ¿Cómo puedes hablar de prosperidad y de progreso? Esa propuesta muchas veces la gente no la compra. Y no el que no la compra porque no la quiere abrazar, sí la quiere. Pero el recipiente que lleva la información no tiene los elementos que vayan conforme a ese mensaje. Y eso era yo, ese era mi testimonio. Claro, yo me apalanqué con Juan en los primeros 4 meses. Todo era con Juan y Juan hizo bien su trabajo. Todo lo hizo Juan. A nosotros también nos tocó esa etapa. Juan todavía llegó a Venezuela con el video de Bexy y la vaca. Así que nosotros también pusimos video. ¿Te acuerdas, Juan, el Hotel Dinastía? Que pusimos el CD ahí con el televisor. Después yo estaba buscando un televisor también para ver si podíamos meter el CD. Juan dice, ¿qué haces con ese televisor? Bueno, tú no trajiste un televisor. O sea, tú dijiste que era que por internet. No, eso no sirve. No había esos materiales seguidos. O sea, que la primera etapa donde yo entro en el año 2002, 4 meses más tarde, el impulso de mi patrocinador, el impulso de Juan Rosado hizo el trabajo, el modelaje de campo, hizo que en 4 meses, como dice la guía, yo pudiera romper a diamante. Muchos han escuchado que yo califiqué a diamante los 3 años, no a los 4, yo recordando, al 4º mes yo me hice diamante junto con mi amigo Adrián Figueroa, diamante internacional que debe estar por allá, que gana un precio, y le doy gracias a Dios porque fue la persona que me conectó con Juan Rosado. Ahora, papá, agradecido estoy con mi amigo y mi hermano Adrián. Dios ha hecho de nosotros esto más que un negocio, y ustedes lo saben. Pero Juan Rosado, inmediatamente que nos transfiere la visión a nosotros, empieza a ir al campo, nos modela todo lo que han dicho aquí, hace las reuniones en casa. Mire, Juan Rosado tocó a Adrián Figueroa en Caracas, pero no, Juan Rosado no se puso, vamos a sacar 100 nombres. Dijo, ¿cuál es el primer nombre que te viene a la mente que tú crees que puede hacer este negocio? Johnny Aguilar, te parece, vamos para Valencia entonces a buscar. Y fue a Valencia y ahí nos reunimos 4 personas y tomamos la decisión sin saber lo que estábamos haciendo. Yo no tenía dinero, yo no tenía nada de las cosas que uno podía pensar que podía hacer el negocio, pero tuve algo, el testimonio, la fuerza, la inspiración de un hombre que sabía lo que llevaba una visión. Yo andaba buscando dinero porque estaba en necesidades económicas, pero Juan tenía una visión. Ahora, Juan fue inteligente. El hecho de que yo no podía entender la visión. Juan me dijo, en 3 meses tú vas a ganar $500 conmigo. Yo no entendía la visión, esos $500 yo sí lo entendí. Yo dije, eso no lo entendí. Porque muchas veces, y es lo que hemos entendido aquí, antes nuestro impulso era solo visión, a veces producto, y ahora hoy entendemos que hemos trascendido lo suficiente para identificar las necesidades de las personas, porque tenemos una plataforma amplia que permite acceso a cualquier tipo de persona según sea su necesidad. Si usted tiene necesidad de producto, usted tiene un lugar en la red. Si usted tiene necesidad de dinero, usted tiene un lugar en la red. Si usted tiene necesidad de tiempo y de lograr cosas importantes y trascendentes, tengo una visión para ti. Por eso no podemos darnos el lujo de presentarle la oportunidad a la gente solo con la mente esa limitada que a veces nosotros tenemos. Por eso conectarnos al sistema. Y eso hizo Juan. Ha sido el modelo inicial. Pero a los 4 meses se fue. Diga conmigo, se fue. O sea que los 4 meses vino el paro petrolero, los corporativos iban a entrar en ese tiempo, y entonces cuando iban a entrar los corporativos había unas cacerolas, y había unas marchas, y había unos disparos, y los corrieron. Salieron huyendo de Venezuela. Juan resistió con nosotros 2 o 3 meses más, nos dijo que creía en nosotros, y ahí comenzó la historia de 3 años, desde el 2002 a 2005, 3 años de trabajo. Me fui a buscar un trabajo de taxista, porque mis trabajos eran de obrero, de vendedor, comerciante, y lo único que podía hacer era sostener a mi familia. Tenía la visión dentro, sabía que era lo que no lo entendía, pero ya estaba depositada dentro de mí. Y Juan hizo bien su trabajo. Después de 4 meses se cayó eso que habíamos edificado. La gente que se auspició se salió, obviamente. Pero miren el potencial de la semilla. Juan por esos días trabajó una estructura organizativa, trabajó una línea de la estructura, y de ahí penetró una semilla. Yo abracé la visión, Adrián también me ayudó mucho tiempo a mantenerlo, y en ese punto Juan se va a Colombia.
Y en lo que se va a Colombia va a trabajar una línea, una persona referida en mi nivel 3, llamada Arlé Molina. Cuando consiguen algo de aquí, se le seca la boca a uno. Gracias, doctor. Y Arlé Molina estaba peor que yo. O sea, yo tenía deudas, Arlé estaba peor, pero Arlé también abrazó la visión. Y Juan hizo el trabajo también con Arlé. Una de las cosas que me pasó al principio fue que me molesté con Juan, me resentí. Yo nunca se lo dije, pero yo me resentí. ¿Por qué? Porque cuando yo vi que Juan vino y empezó a ayudarnos, dije, ¿qué fue con Juan? Yo no puedo decir que fue con Fortnite, con los productos. Era Juan. Juan se convirtió como en ese superhéroe, o sea, y además cada vez que andaba él pagaba, o sea, si él pagaba siempre, nos fuimos, se montó una buseta de 16 horas, fuimos una vez a los planos, nos montamos una buseta 16 horas para entrar de Valencia a Cúcuta. Y cuando llegamos a Cúcuta, el tipo no nos quiso recibir. Yo dije, Juan, ese tipo va a hacerlo, ya está listo. Y llegamos y el tipo no nos recibió. Fue una vergüenza con Juan. Hicimos una reunión ahí como para hacer un culto de gente. Yo empecé a ver a la gente en la calle. Estaba preocupado porque había traído a Juan con esa estatua de gringo que siempre, norteamericano, así alto. Y decía, no, este es el hombre que... Y me identifiqué tanto con Juan que yo creo que el ADN, la genética de Juan Rosado, pues yo la absorbí. Y una de las cosas es que me molestó cuando Juan empezó a trabajar con la gente mía en la profundidad, y dice, bueno, pero ya no me está apoyando a mí. O sea, empezó a trabajar y lo mismo que me decía a mí se me decía a otro, entonces me puse celoso. Entonces, y lo mismo a Adrián creo que le pasó, porque Adrián rápido, ya no había pasado él, ya pues estaba conmigo. A mí me dio 2 cajas de productos. Yo recuerdo que por haber tomado la decisión yo no tenía dinero, yo puse el dinero que tenía ahí. Y Juan me entrega una caja de productos y adiós fue esa caja, porque yo no sabía cómo activarme. Después yo veo que le da 2 cajas más al otro y digo, ¿por qué no lo ha dado? Si yo soy el líder, si no tengo que hacer la otra. Eso es mi mente. Yo no entendía el concepto de lo que él estaba edificando, ya tenía el conocimiento, yo no sabía, yo tenía las ganas, él sabía cómo trabajar la estructura. Y no solo eso, ya estaba en el nivel 13 con Arlé Molina haciendo negocios y edificando, y él estaba así como, pero ¿la líder es Arlé o soy yo? Y así comenzamos esos años, pasaron 3 años yo trabajando. Mi escuela y mi universidad de graduación fue Barranquilla, fue la costa, fue Santa Marta, Cartagena, todos los pueblos de la Guajira. Trabajé en muchos lugares. En Venezuela estaba de taxista, nadie me creía, obviamente, ni mi familia, nada. El divorcio apareció también, así que seguí trabajando. Un día pues no me quedo de otra, me metí en diferentes lugares de Colombia, pero siempre iba y venía, en Valledupar también, Riohacha. Y trabajamos 3 años, y ahí en la historia, porque durante esos 3 años no calificamos nunca la posición de diamante, se cayeron los volúmenes, pero seguí trabajando, se movían 5, 7, 8, 10 mil puntos en los niveles 11, 12, 13, y yo quería que todos se salieran, y yo oraba a Dios todas las noches, Señor, sácame esta gente. No es posible, yo trabajo. Al principio los motivaba para que hicieran el negocio, pero después estaba orando a Dios para que se salieran. Mire, yo venía de Colombia motivado porque eso es lo que hace el campo, cuando está con la gente, siempre está lleno de vida, está fresco, sabe que puedes hacer esto. Y cuando llegaba a Venezuela me encontraba con los muchachos que sabían que estaba en Colombia de esa línea de auspicio. Y ellos me decían, ¿cómo te fue? No, eso está bien, yo no sé, no sé cómo que no va a arrancar nunca. Porque ya yo empezaba a jugar a otra estrategia, a no crear tanta expectativa, para que ni siquiera haciendo solo 100 puntos. Y se fueron saliendo uno por uno hasta que Arlé Molina quedó en el nivel número 2. Hoy Arlé Molina mueve casi 250.000, 300.000 puntos. Y es el producto de haber trabajado 3 años. Pero ¿qué quiero contarles con esta historia? Esa es parte de la historia. La gente quiere saber. Pero esos 3 años sirvieron para formar lo que aquí se ha dicho, el carácter, el temple, pero siempre sostenido por el favor de Dios, porque la gente no sabe lo que significa pasar frontera muchas veces, o a lo mejor sí saben algunos de ustedes, pero la gran mayoría no sabe lo que significa pasar frontera por tierra, 16, 18, 30 horas, donde las primeras veces que a mí me daba café la guardia del ejército, yo pensaba que eran amables conmigo, y era que me estaban dando café para ver si yo traía droga, si yo traía cualquier cosa. Una vez me dejaron, yo venir después de 15, 20 días de trabajo, me dejaron preso ahí detenido, porque decían que yo era colombiano y que yo no había sacado esa celda en Venezuela. Y todas esas cosas durante todos esos años vinieron a mi vida.
Pero cuando pasó 3 años, esos 3 años nos sostuvimos, abrazamos, retuvimos la visión, es parte de lo que hoy a ti y a mí nos corresponde. Esto es un negocio de responsabilidad. La libertad implica responsabilidad. La libertad no es un concepto solamente, la libertad es, tú tienes que entender que libertad, así como está la estatua de la libertad, debe haber una estatua que se llama la estatua de la responsabilidad. Porque tú eres libre de hacer lo que quieres, pero debes ser responsable de asumir las consecuencias de las decisiones que tú tomas y yo también. Entonces, en esa libertad que abrazamos y retuvimos, y es una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer a partir de hoy. Aquí se nos ha dado palabra suficiente como para llenar el tanque, y esa semilla que está ahí es tu responsabilidad mantenerla, llevarla a tu país y penetrarla a lo más profundo para que no importa las circunstancias que pasen, tú lo vas a lograr, porque la visión de libertad te pertenece. Nacimos para ser libres, por eso estamos aquí, porque ha habido una generación de hombres y mujeres que han entendido la responsabilidad de hacer con esta herramienta algo más grande que un resultado personal. Y allí, en esos 3 años, recuerdo que Juan Rosado, ya casi cuando lo llamaba no me quería atender, y una vez me dijo, yo le dije, tú llamabas en momentos más inoportunos. Estaba yo con mi esposa y sonaba el teléfono y eras tú. O sea, Juan, pero ¿cómo así? Después aprendí que tenía que decir, igual, tienes un minuto. Y yo, mire que yo era como todo el mundo cuando uno entra en el negocio, uno cree que porque le llore más con ese niño, le pone el violín ahí, yo daba 20, con unos $10 prestados, metía la llamada, yo decía, voy a violar lo suficiente, esta vez sí me toca el corazón de Juan. ¿Qué me está tocando el corazón de Juan? Ya Juan sabía. Papá, yo también pasé por ahí, sigue para adelante, yo creo en ti. Pero en el 2000, eso fue 2002-2005, en el 2005 pasó algo importante, y esta experiencia, no lo iba a contar, pero esta experiencia viene ahorita, y yo veo a Juan nuevamente, va para la casa de los suegros, yo llego a la casa de los suegros, me voy con Simón, que siempre le hablé a Simón, Diamante Internacional, Cruz los 100.000, que es mi pastor, un aplauso, no sé dónde está Simón, pero ahí está. Y cuando le digo, yo le identifiqué tantas veces a Juan Rosado, Simón, mira que Juan es el hombre, cambió, transformó, y este hombre Simón ya quería conocerlo, y hago una llamada por teléfono, y ese día que hicimos la llamada por teléfono lo pongo en speaker así para que escuche el hombre que ha impactado mi vida. Y ese día que yo le marco, Juan me dice, yo le digo, Juan y Johnny, Platino, no tengo tiempo para ti ahorita, Platino, estoy ocupado. Simón tragó hueso, yo tragué hueso. Tenía que superar la prueba. Tú tienes que superar la prueba a veces de cosas que tú no entiendes. No te puedes estar ofendiendo fácilmente. Si quieres ser platino, tienes que ser una persona inofendible. Lo mismo pasó con Débora. Fuimos todos a una convención cuando ya el negocio estaba creciendo. Me voy para Panamá para un simposio en el 2008 y llevamos como 10 venezolanos porque estamos creyendo o recuperamos la energía. Y de momento le decimos, llevo, está Débora que está toda estresada, toda cansada haciendo ciertas cosas. Y vengo yo de descolgado de la vida también, que no entiendo a veces porque uno no entiende. Y vengo, le digo, mira, aquí estamos. Yo, ¿quién será este loco que llega aquí? Dice, mira, en Venezuela, no, en Venezuela no tenemos interés de meternos ahí. Y yo como que traté de hacer un cristal ahí que nadie escuchara eso. Tragué fuerte, procesé mi cosa. Hice una de las cosas que he aprendido desde que comencé. Puse un fundamento. Y el fundamento, una vez más que vi a Juan, le di lo que yo tenía. Le di un presente, recuerdo una cajita que me habían regalado, se la di ella en Panamá, en señal de amistad y de gratitud por todo lo que él había hecho. Y lo coloqué como un fundamento también de semilla del Señor. Yo entiendo que esas palabras tal vez nos la dice alguien que no entiende lo que nosotros somos. Pero yo no me voy con esa palabra. Un día yo voy a hacer que esa persona se retrate. Y si no se retrata, no importa, pues habrá otra. Lo importante es que yo voy a cambiar esa palabra y la voy a transformar. Llegué a Venezuela, seguimos trabajando. Y en ese tiempo, Dios envió el segundo refuerzo, a los 12 segundos refuerzos en mi vida importante. Uno de ellos es Noel Albert, un hombre extraordinario, maravilloso. Y yo digo gracias a Dios porque Ángel Molina muy sabiamente, estratégicamente me colocó
me colocó, después de una reestructuración allí donde salió Adrián por cosas de la situación que no era fácil, me colocó delante de un hombre que él sabía que podía lidiar con ciertas cosas. Yo también, ese fue un momento que tuve que tragar grueso, pero después lo superé y supe que Dios me había colocado debajo de alguien extraordinario, noble, responsable, amoroso, cariñoso, tiene virtudes increíbles. Ese es Noel Albero. Ahora, con Noel Albero yendo a Venezuela y con Ángel Molina yendo a Venezuela a enseñarnos el negocio, pasamos de la etapa de las emociones. No todas las emociones eran positivas, la mayoría eran traumas psicológicos ahí. Nosotros estábamos todo el tiempo ahí entre subidas y bajadas, pero en ese tiempo Ángel Molina comenzó a trabajar las estructuras, las actividades del sistema, todo lo que el sistema dice. Juan y Ángel comenzó a modelarlo. Y Juan, Dios fue bueno porque Juan estaba en otros países, pero las dos personas, por así decirlo, que trabajaron en esos tiempos en el fundamento del negocio en Venezuela fue Ángel Molina y Noel Albero, y lo siguen haciendo y no nos han abandonado hasta el día de hoy. Por eso Venezuela sigue en pie de lucha por parte de ese trabajo. El mismo proceso lo hizo Dios conmigo en la personal a través de Simón Polanco. Por eso es que yo digo que no es suficiente solo la etapa emocional y la parte consciente, porque los desafíos que nosotros hemos sido expuestos en Venezuela, ni con el conocimiento de la red, ni con el conocimiento del sistema solamente, ni siquiera con las emociones de estar con un CD para arriba abajo de Rafael o de Rani, no. Los fundamentos han sido los principios inamovibles que Dios ha colocado para que el ser humano los aproveche y viva una vida en ventaja, que fueron formando mi carácter y hicieron que yo tuviera estatura para poder afrontar los desafíos, que a veces no son desafíos comunes y corrientes. Son desafíos porque sabe Dios y sabe también otras cosas, que dentro de ti hay depositado una simiente de prosperidad, porque tú y yo fuimos llamados para producir algo importante y que sabemos que si no lo producimos algo deja de suceder. Entonces Dios está comprometido con tu sueño y con el mío para que se logre. Y una de las cosas que yo entendí dentro de toda esta experiencia de estos años es que Dios no nos trajo a esta tierra por un asunto de vacío existencial. O sea, yo entendí que, Dios no es que estaba, estoy solo, voy a ir al psicólogo, a ver qué me dice que estoy solo. No, Dios de alguna manera sabía que el hombre, Dios es amor, pero Dios sabía que al hombre, cuando lo creó él por un asunto de administración. Vinimos a esta tierra para administrar algo que Dios entregó en nuestras manos. Tú y yo tenemos una responsabilidad en la vida, no podemos vivirla por vivirla. Dios tiene un propósito, usted lo ha escuchado muchas veces, pero es una realidad, y hasta que no lo intentamos no vamos a poder hacer de esta oportunidad la plataforma que nos levante y nos impulse a la razón por la que nosotros vinimos. Entonces no se trata de asuntos religiosos, porque me fastidia la religión y me fastidia toda la parte política y económica. Esos son los sistemas que nos han cercenado y nos han condicionado. Cuando yo veo una visión como esta, ¿por qué estamos aquí? Una visión que nos dice a nosotros que podemos trabajar juntos, que esto fue lo que hicieron, me modelaron, no me hablaron, estuvieron conmigo. Entonces, ¿cómo no hacer con otros lo que yo tengo como testimonio de vida? Otros sembraron en mí tiempo, dinero, familia. ¿Qué puedo hacer yo hoy? Sembrar lo mismo por gratitud. Tiempo, dinero, recursos, lo que sea necesario. Aquí en esta sala hay gente extraordinaria. Aquí en esta sala hay gente que viene de diferentes partes del mundo y que ha entendido la visión y la ha abrazado como nosotros. Nosotros pasamos esos 3 años de dificultad y de escasez, pero aprendimos a contentarnos en las situaciones difíciles y esperar en esa promesa que dice, como lo dijo un hombre llamado Pablo: he aprendido a contentarme en cualquiera sea mi situación. Sé vivir en necesidad y en escasez, pero también sé tener abundancia, porque todo lo puedo en Él, porque Él es el que me da la fuerza. Y yo le creía a Dios que me daría la fuerza en el momento que la iba a necesitar, y en el tiempo bueno me daría la inteligencia para poderlo administrar. Hay gente que le tiene miedo a los millones, y claro que hay que tener miedo a las riquezas cuando son habidas sin proceso. Yo lo entiendo. Por eso es que esto es extraordinario, porque el dinero es la consecuencia de nuestra evolución, de nuestro crecimiento, de nuestra formación. Entonces no le tengas miedo a los millones, no le tengas miedo a las mansiones ni a las casas, que no van a desviar tu corazón. No lo van a desviar, porque van a ser el resultado de administrar en lo poco, y Dios te va a promover en lo mucho. Si tú trabajas bien en lo poco, ten la seguridad de que entregarás más en lo mucho. Ángel Molina nos habló de lealtad, Ángel nos habló que hay que ser leales y fieles. ¿Sabe lo que significa la palabra lealtad y fidelidad en un pasaje? Dice que a uno, como dijo por ahí, creo que Estela que lo dijo, a uno le
irresponsable. Y le llamó malo y negligente, un siervo malo y negligente. A los que trabajaron su talento, le llamó buenos siervos fieles. Fidelidad en ese pasaje es sinónimo de productividad. No vinimos aquí a perder el tiempo, vinimos aquí a cumplir la razón por la que entramos, nuestra libertad financiera. Necesitamos las finanzas para dejar de perder el tiempo en las necesidades cotidianas esas. No puede seguir siendo un fastidio el no tener dinero para viajar. No puede seguir siendo un fastidio el no tener el mercado en tu casa para cumplir la razón por la que Dios te llamó. Vamos a ser libres financieramente. Díganle 2 o 3, vamos a ser libres. ¡Vamos a ser libres! Díganlo, estamos haciendo bien. ¡Estamos haciendo bien! Denle un abrazo al que tiene al lado, díganle, lo vamos a hacer grande. Vamos a ser libres. Grande. Hemos aprendido tanto de este proceso. Hemos aprendido tanto en estos años. La razón por la que este negocio a veces se pasa lo que se pasa es porque vamos a comprimir 2 a 5 años. Toda una vida comprimida en 2 a 5 años de intensidad. Esa es la razón por la que vivimos tan intensos, tan acelerados. Mientras a veces una persona dura en su vida para conocer 100 personas, pasa toda su vida para conocer 100, siempre conoce lo mismo. En el momento que te insertas en la red, comienzas a tener un lugar dentro de la red. Y ahí es donde esto tiene significancia, tiene sentido. Este equipo ha entendido la responsabilidad de no solo llevar un mensaje de dinero, así como los corporativos también. Esas 2 visiones juntas, que Dios, esa visión que Dios junta a estas personas. Y cuando entramos en la red, vamos a padecer necesidades, dificultades. Tú sabes que no es tarea fácil el hecho de que tú tengas que cambiar tu mentalidad. O sea, eso no es una cosa fácil, lo dijo Giovanni ayer. Desmontar ese diseño que nos ha gobernado toda la vida. Pero allí es donde yo veo que cada persona es importante. Y si nosotros maduramos y crecemos lo suficiente como lo estamos haciendo, nosotros vamos a entregarle a la gente lo que la gente necesita. La gente a veces necesita un amigo. A veces la gente necesita una llamada. La gente muchas veces no necesita solo un cheque. También lo necesita. Aquí hay que crecer como persona, crecer como profesional, crecer como empresario, como líder. Son áreas de nuestra vida. Entonces no es un área, digo mismo, no es una sola. Son varias. Entonces tú me dices, yo sé toda la guía, yo sé todo el sistema, qué es lo que está pasando. Y que tal vez tu mente todavía sigue siendo pegada a la mentalidad de empleado que traemos todos. Entonces ahora necesitamos pasar de la mentalidad de empleado con un negocio en nuestras manos extraordinario, una mentalidad empresarial, porque esa mentalidad limitada es lo que está limitando tus posibilidades de crecimiento en el negocio. Entonces ahora eres empresario y estás estudiando la guía y la estás trabajando con la gente, se está perfeccionando en ti, entonces estás adquiriendo la habilidad y te estás convirtiendo en un profesional en las redes. Entonces ya eres profesional y eres un empresario. Pero no es suficiente, porque ahora tienes que aprender a amar y a tratar bien a la gente. Y tienes que ser un buen líder. Hay gente que a todos nos pasa, cuando el negocio crece, uno piensa que empieza toda la bendición. Y cuando el negocio crece, empiezan también muchos problemas. Porque empiezan a levantarse egos, lo escuchamos aquí, oposición, dificultad. Entonces, ¿quién quiere ser platino? ¿Quién quiere ser platino? Para ser platino, tú tienes que hacer 2 cosas. Uno, ser inofendible. Así es. Ser inofendible. Tú no puedes ofenderte ni con tu
offline, y si algo te salió mal, perdónalo rápidamente, pasa la página y sigue tu camino, porque esto se llama de libertad, esto no se llama de carga emocional. Un concepto tan extraordinario que nos apalanca a unos y otros, pero al mismo tiempo la estrategia de profesionales nos hace separar el esfuerzo improductivo del productivo. Ahí está el doctor Herminio Nevares con su CD productivo, activo versus productivo, porque es muy frustrante estar con personas en el campo que no quieren edificar lo que uno está edificando, pero por eso uno también tiene que madurar y entender que no se le puede, el que más se le da, más se le demanda. A ti y a mí se nos demanda un entendimiento, porque por causa de lo que hemos abrazado, que es la libertad financiera, donde nosotros somos los que tenemos que entender, no la gente tiene que entendernos a nosotros, nosotros tenemos que pasar las páginas. Y entonces ahí es donde nosotros, en el entendimiento que tenemos, podemos producir acceso, tú y yo somos el acceso. Si tú tienes una mente que no perdona, o tienes un corazón que no perdona, o tienes algo que no pasa en la página, eso va a impedir que algo se desate dentro de nuestra organización. Entonces han pasado 10 años. Los primeros 3 años fueron de base, de preparación. Todo el mundo quiere el cheque rápido. Yo no estoy en contra de eso. Yo entiendo que cada quien tiene su proceso y su tiempo, por eso lo respeto, valoro y celebro, y sirve para nuestras historias los que lo logran en menos tiempo. Tal vez la gente que lo logra en menos tiempo también tiene la capacidad de asimilar más rápido todas las cosas y los conceptos. Yo no. Pero le daba gracias a Dios que la multiplicación no es un elemento con el que yo tuve que lidiar, porque multiplicación también trae problemas. Porque si tú no creces y te multiplicas, y por eso es que tú metes gente en el negocio, pero tú no te metes al sistema, tú no vas a poder saber qué hacer con la gente que va entrando en cantidad. Y por eso nuestro sentido de que tú y yo entendamos que en este tiempo es el conocimiento que hemos adquirido, pero también esa pasión y esa combinación con el entendimiento de que Dios está con nosotros, ¿qué nos puede hacer que no haya resultado? Más ahora que tenemos un equipo procesado y maduro, más ahora que tenemos un equipo extraordinario. Todos estos años hemos podido superar las pruebas y dificultades gracias al equipo también de For Life, que han estado con nosotros, que no nos han abandonado. For Life ha sido allí, caballo de batalla con nosotros, ayudando a hacer conciertos todos los meses. Nos ha pasado de todo. Y explicando aquí no tiene sentido porque se han dicho muchas cosas, pero lo más importante es lo que no es lo que nos esté pasando a nosotros, nos pasó, es lo que está pasando contigo y es lo que va a pasar contigo los próximos años. Los próximos años, tu historia es la que se va a contar en esta tarima. Los próximos años es tu historia la que vamos a estar ahí viéndola y oyéndola. Tienes que atreverte a pasar por ese proceso. Y yo sé que de esta convención vamos a salir todos diferentes. Todos ya somos tocados, diferentes. No somos los mismos después de estos días aquí. Ninguno de nosotros somos los mismos. Pero nos toca ahora poder producir nuestra propia página de nuestra historia. No tenemos por qué vivir a la historia de los que ya lo hicieron. No podemos seguir edificando esa historia solamente porque sabemos que esa es una materia. Edificación es obligado. Eso no se discute. Pero el punto aquí ya no se trata de lo que lograron otros. Se trata de lo que tú y yo tenemos.